Introducción a las matemáticas. Contenido. 1. Números reales. 2. Clasificación de los números reales. 2.1. Números naturales. 2.2. Números enteros. 2.3. Números racionales. 2.4. Números irracionales. 2.5 Ejemplos de números reales. 3. Propiedades de los números reales. 3.1 Propiedad conmutativa de la suma. 3.2 Propiedad asociativa de la suma. 3.3 Propiedad conmutativa de la multiplicación. 3.4 Propiedad asociativa de la multiplicación. 3.5 Propiedad distributiva. 3.6 Elemento neutro de la suma y la multiplicación. 4. Suma de números con el mismo signo. 5. Conjuntos. Números reales. Los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real y pueden clasificarse en números naturales, enteros, racionales e irracionales. En otras palabras, cualquier número real está comprendido entre menos infinito y más infinito, y podemos representarlo en la recta real. Los números reales son todos los números que encontramos más frecuentemente, dado que los números complejos no se encuentran de manera accidental, sino que tienen que buscarse expresamente. Los números reales se representan mediante la letra R. Dominio de los números reales. Entonces, tal y como hemos dicho, los números reales son los números comprendidos entre los extremos infinitos, es decir, no incluiremos estos infinitos en el conjunto. Números reales en la recta real. Esta recta recibe el nombre de recta real, dado que podemos representar en ella todos los números reales. Clasificación de los números reales. Tal y como hemos visto, los números reales pueden clasificarse entre números naturales, enteros, racionales e irracionales. Números naturales. Los números naturales es el primer conjunto de números que aprendemos de pequeños. Este conjunto no tiene en cuenta el número 0, excepto que se especifique lo contrario, o sea, el 0 neutral. La letra N mayúscula representa a los números naturales. Nos podemos acordar de los números naturales pensando en que son los números que usamos naturalmente para contar. Cuando contamos con la mano, obviamente, el 0 no lo contamos. Lo mismo para los números naturales. Primeros elementos del conjunto de números naturales. Números enteros. Los números enteros son todos los números naturales e incluyen el 0 y todos los números negativos. Su símbolo es la letra Z. Ejemplo de algunos de los elementos del conjunto de números enteros: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. Nos podemos acordar de los números enteros pensando en que son todos los números que usamos naturalmente para contar junto con sus opuestos e incluyendo el 0. Los números racionales son las fracciones que pueden formarse a partir de los números enteros y naturales. Entendemos las fracciones como cocientes de números enteros. La letra Q simboliza los números racionales. Ejemplos de números racionales: 8 medios, menos 7 quintos, 2 tercios, 17 sobre menos 1. Los números irracionales. Los números irracionales son números decimales que no pueden expresarse ni de manera exacta ni de manera periódica. El símbolo es la letra I. Ejemplo de algunos elementos del número de números irracionales: raíz cuadrada de 3, pi,
Nos podemos acordar de los números irracionales pensando en que son todos los números que no encajan en las clasificaciones anteriores y que también pertenecen a la recta real. Ejemplos de números reales. En el siguiente ejemplo, sobre los números reales, comprueba que los siguientes números corresponden a punto en la recta real. Los números naturales 1, 2, 3, 4 al infinito. Números enteros pueden ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Números racionales, cualquier fracción de números enteros. Números irracionales, raíz cuadrada de 3, que es igual a 1,732,050,80. Propiedades de números reales. En los números reales existen dos operaciones básicas, la suma, la multiplicación. De ellas se extiende la resta y la división como operaciones opuestas de la suma y la multiplicación respectivamente. Propiedad conmutativa de la suma. El orden de los sumandos no altera el producto. Ejemplo, A más B es lo mismo que B más A. Ejemplo, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Propiedad asociativa de la suma. Dados 2, 3 o más sumandos, se pueden agrupar de cualquier forma sin que se altere el resultado. Ejemplo, A más B más C es igual a A más B más C, que es igual a A más B, paréntesis B más C. O sea, se pueden agrupar de la forma que queramos. Por ejemplo, 2 más 3 menos 6 es lo mismo que 2 más 3 menos 6, que es igual a 2 más 3 menos 6. Todo daría menos 1. Propiedad conmutativa de la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. Ejemplo, A por B es igual a B por A. Ejemplo, 2 por 3 es igual a 3 por 2. Propiedad asociativa de la multiplicación. Dados 3 o más factores, se pueden agrupar de cualquier forma sin que se altere el resultado. Ejemplo, A por B por C es igual a A por B por C, que es igual a A por paréntesis B por C. Dos por 3 por 6 es igual a 2 por 3 por 6, que es igual a 2 por 3 por 6. Todo nos daría 36. Propiedad distributiva. Es una propiedad derivada de la suma y la multiplicación. Dados tres números, A, B y C, el producto de A por la suma B con C es igual a la suma de los productos A por B y A por C. Ejemplo, A por paréntesis B más C es lo mismo que A por B más A por C. 2 paréntesis 3 más 6 es lo mismo que 2, 3 más 2 elemento neutro de la suma y la multiplicación. El elemento neutro de la suma es aquel número que sumado con otro da como resultado el segundo número. En la suma es el 0. Ejemplo, 2 más 0 es igual a 2. El elemento neutro del producto es aquel número que multiplicado con otro da como resultado al segundo número. En la multiplicación es el 1. Ejemplo, 2 por 1. Suma de números con el mismo signo. Para sumar dos números con el mismo signo, ya sea positivo o negativo, suma sus valores absolutos y usa el mismo signo para el resultado. Ejemplo, calcula menos 3 más menos 16. Como ambos sumandos son negativos, la suma es negativa. Menos 23 más menos 16, entre paréntesis,
Eso es igual a menos 39. Calcula menos 27 más paréntesis menos 138 más paréntesis menos 55. Como todos los sumandos son negativos, la suma es negativa. Menos 27 es más menos 138 más menos 55. Eso es igual a menos 220. Un ejercicio de aplicación. Una empresa cobra el 12% sobre los ingresos mensuales de 5 franquicias. La cantidad que paga cada una es 45.400, 38.900, 72.300, 58.600 y 92.100 pesos. ¿Qué cantidad recibió la empresa en un mes? La solución. Para determinar cuánto recibió la empresa se realiza la suma de las cantidades pagadas. Sumamos 45.400, 38.900, 72.300, 58.600, 92.100. Da como resultado 307.300. Por consiguiente, la empresa recibió 307.300 pesos. Conjuntos. La idea de números sigue a la compresión de los conjuntos. ¿Has coleccionado fichas, juguetes o láminas para un álbum? Imagina que los conjuntos son exactamente eso, una colección de objetos que pueden clasificarse gracias a las características que tienen en común, fichas, láminas, etc. Un requisito clave para que una agrupación de objetos pueda ser llamada conjunto es que se pueda determinar si un objeto específico pertenece o no a él. Por ejemplo, la agrupación de cosas bonitas no es un conjunto, ya que habrá cosas que para algunos son bonitas, pero para otros no. En este caso se dice que el conjunto no está bien definido. Por otra parte, si pensamos en el conjunto de los planetas del sistema solar, los elementos de este conjunto serán precisamente Mercurio, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Este conjunto sí está bien definido. Representación gráfica de los conjuntos. Diagramas de Venn. Para representar los conjuntos gráficamente, se pueden usar los diagramas de Venn. Este método consiste en representar los conjuntos por medio de círculos y dibujar en su interior los elementos que lo conforman. Por ejemplo, si el conjunto A está conformado por los elementos 1, 2, 3, podemos representarlo como se muestra en la figura. Si dos o más conjuntos comparten elementos, también es posible usar diagramas de Venn para representar esa situación. Supongamos que el conjunto M está formado por las letras M, N, P, T y que el conjunto P está conformado por las letras N, P, Q, S. Como puedes ver, los conjuntos M y P comparten los elementos N, P. Se pueden representar de la siguiente manera. Se usan los corchetes para representar y definir conjuntos. En el interior de los corchetes se ubican los elementos que conforman el conjunto separados por comas. Esta representación escrita es equivalente a la representación gráfica de diagramas de Venn. Si, por ejemplo, se quiere definir el conjunto F como el conformado por los elementos 1, P, Z, 3, se puede representar de las siguientes formas. Si un conjunto tiene muchos elementos, puedes hacer uso de los puntos suspensivos para describir el conjunto por extensión. Por ejemplo, si el conjunto W
está conformado por los primeros números, por los primeros 100 números enteros, puedes representarlo de la siguiente manera. W es igual a los elementos 1, 2, 3, puntos suspensivos, 98, 99, 100. En algunos casos, los conjuntos pueden tener una variada cantidad de elementos y la descripción por extensión resultaría muy ardua. Se puede entonces describir los conjuntos mencionando las características que comparten los elementos que los conforman. Por ejemplo, si C es el conjunto conformado por todos los países del mundo, se puede escribir C es igual X tales que X es un país, en donde la barra se lee como tales que. Así, la anterior expresión se lee C es el conjunto de las X tales que X es un país. En este caso, el símbolo X es usado simplemente para representar los elementos del conjunto C. En algunas ocasiones, los elementos que conforman un conjunto deben satisfacer más de una condición o una de varias. En tales casos se usan los conectivos disyunción y conjunción. La disyunción. Observa el siguiente ejemplo. Sea dos puntos. Conjunto A está conformado por los elementos A tales que A es un animal mamífero o volador. En esta ocasión hay dos condiciones para los animales que conforman el conjunto, que sea mamífero o volador, o que puedan volar. La disyunción es la letra O, que las conecta, y esta significa que los elementos que conforman el conjunto deben satisfacer alguna de las dos condiciones o ambas. Para este caso, por ejemplo, la abeja cumple la condición de volar, por lo que debe pertenecer al conjunto. El gato, por su parte, cumple la condición de ser mamífero, por lo que también debe pertenecer a A. El murciélago cumple las dos condiciones, ya que es un mamífero que vuela, así que también pertenece a A. La conjunción. Definamos el conjunto P así. Conjunto P es igual a los elementos P, tales que P es un número mayor que 0 y menor que 0. En este caso, también hay dos condiciones, pero están unidas por la conjunción y. Esto significa que los elementos que pertenezcan al conjunto deben cumplir las dos condiciones simultáneamente. Como no hay números que satisfagan las dos condiciones a la vez, se concluye que el conjunto no tiene elementos. También es posible combinar los anteriores conectivos para establecer las condiciones que deben cumplir los elementos de un determinado conjunto. Por ejemplo, sea el conjunto K conformado por los elementos K, tales que K es un número mayor o igual que 4 y menor que 8. Como te puedes dar cuenta, en la definición de los elementos del conjunto K hay dos condiciones: que sea mayor o igual que 4 y que sea menor que 8. Como estas condiciones están unidas por un y, se deben cumplir ambas. Entre tanto, la condición ser mayor o igual que 4 está compuesta por dos condiciones unidas
por una disyunción, lo que significa que la cumplirán los números que sean mayores que 4 o iguales a 4. En el siguiente diagrama de Venn podrás ver la representación de los anteriores conjuntos. En el siguiente diagrama de Venn puedes ver la representación de los conjuntos K, P y el conjunto L. El conjunto L es igual a los elementos L tales que L es mayor o igual que 1 y menor que 5. En la siguiente clase trataremos los siguientes temas. Clases de conjuntos. Conjunto universal, conjunto vacío, conjuntos unitarios, conjuntos finitos, conjuntos infinitos. Conjuntos coordinables, que son las relaciones uno a uno. Relaciones entre conjuntos y elementos. Relación de pertenencia, relación de contenencia y subconjuntos y relación de igualdad.